El fin a la violencia machista, el derecho a abortar libremente y la instauración de una educación no sexista son algunas de las demandas expuestas por la coordinadora 8M, que está detrás de la huelga general feminista y que está convocando, y las marchas que se van a realizar hoy en conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer. Queremos conversar sobre estas demandas feministas. Nos acompaña para eso Laura Albornoz, abogada y exministra del CERNAM. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Ya, va a ir a marchar hoy día en la tarde. Estábamos hablando en la antesala. Se suma y se pliega a estas demandas. 6. Ya me puse mi pulsera morada. Sí, con la pulsera morada. ¿Por qué hay que marchar hoy día? ¿Por qué este día debiese ser algo que convoque masivamente a las mujeres y qué pasa con los hombres también? Porque yo tengo la sensación de que este tema ha ido evolucionando en el tiempo y cada vez más existe un convencimiento generalizado entre mujeres y hombres, particularmente las nuevas generaciones, que se requieren de medidas más ágiles, más rápidas, que permitan avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres. Ya las mujeres no se conforman con la existencia de un ministerio, no obstante es importante, no se conforman con que el Estado adopte alguna que otra política, casas de acogida, centros de violencia, sino que queremos que el femicidio de ayer en Quintero no ocurra. No se conforma con que hablemos de mujeres en cargos de directorio, sino que queremos hacernos cargo de las mujeres pobladoras y del trabajo precario real que hoy día viven la mayor parte de las mujeres que ganan 367.000 pesos. Y porque en definitiva esto requiere más tiempo. Hay situaciones de acoso sexual en las universidades de las cuales antes nunca se había hablado hasta que hubo el paro de las universidades el año pasado. Porque hay ciberacoso, porque hay otro tipo de realidades, abuso sexual, porque las niñas sufren violación y esa violación hasta hace poco tiempo no podía ser en determinados casos abortada porque no había ley de aborto. La derecha sistemáticamente se había opuesto a aprobar una ley que permitiera interrumpir el embarazo, que permitiera entregar la píldora del día después. En fin, existen muchas razones para marchar hoy día. Y se llama huelga porque también lo que se pretende evidenciar es una paralización, es demostrar al mundo ¿cuánto cuesta que las mujeres paremos? ¿Por qué nadie cuenta las economías del trabajo que las mujeres hacemos habitualmente y que nadie paga el trabajo de cuidados domésticos, reproductivos? Que está calculado aproximadamente en 2 horas diarias de más que trabajan las mujeres en promedio que los hombres solo en labores de cuidado y reproductivo. Eso nadie lo paga, pero tiene que ser también valorado. Es una huelga que convoca a todas las mujeres, a algunos sectores de las mujeres. Finalmente muchos se preguntan hoy día qué significa ser feminista y se ha acusado desde algunos sectores que hay una instrumentalización política y que en el fondo hay grupos que quieren como adjudicarse el feminismo sin entender muy bien de qué hablamos cuando hablamos de feminismo. No, yo creo que sí, no sé si se refiere a las palabras de la ministra Pla o no. Yo la verdad que... Entre otras mujeres. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que pensar eso es además darle mucha atribución a otros sectores, digamos. El movimiento feminista es mundial. Es cosa de ver lo que está pasando en este momento en España, en los países europeos, en el mundo. Hay manifestaciones en todo el mundo a favor de las demandas feministas. Las propias colegas periodistas se han plegado a favor de la causa. Hay problemas que afectan a tu sector, a mi sector, las académicas, a todas las mujeres transversalmente. Yo particularmente me focalizo en las más precarizadas, en las mujeres migrantes, en las indígenas, en las mujeres lesbianas que no han sido visibilizadas ni siquiera cuando se han reivindicado los derechos de las personas homosexuales y lesbianas. Ellas han aparecido en un segundo lugar, pero la verdad es que esto es una demanda de todas, pero no siempre han estado todas, porque yo también ayer escuchaba a la primera dama que decía hemos estado todas en esto, y la verdad que no todos han estado. Es verdad que en América Latina ha existido y existe hoy día una arremetida ultraconservadora que pretende quitarle derechos a las mujeres acusando de que hay una ideología de género. Es cosa de recordar las palabras de la fraudulenta ministra de Brasil, una señora que tenía incluso fue acusada de algunos problemas de fraude, que hablaba de volver a los colores de niñas y niños. Entonces yo creo que aquí hay un error, aquí hay un logro de mujeres que han luchado por ganar el derecho a la educación. Esto es una larga sucesión de hitos y que hoy día efectivamente no para, que requiere de una plena igualdad, que hoy día no se ha logrado y así siguen sucediendo hechos que afectan mayoritariamente a las mujeres. ¿Pero eso significa que en la actualidad puede haber feministas de derecha?
Yo creo que las hay, que han habido mujeres que son de corriente derecha. Es cosa de recordar la votación de la interrupción entre causales, la votación de Carla Rubilar, hoy día intendenta, y de Lili Pérez. Hay mujeres que pueden definirse y no es un impedimento, pero es distinto decir que estuvieron siempre. No, claro, pero las 3 causales responden a la aspiración del mundo feminista, porque seguramente el mundo feminista, lo dice en el petitorio, va más allá, quieren aborto libre. Pero es una señal de compartir con una apertura, de una apertura con una ley que establecía un piso básico que se nos había quitado antes, y era esta posibilidad de interrumpir el embarazo por 3 causales. A mí me parece que en otro tipo de cosas también está de acuerdo, el tema de la brecha salarial, hay puntos de acuerdo, hay puntos de disenso. A mí me parece que podemos llegar transversalmente con las mujeres de derecha, las de izquierda, las de centro, a tener puntos de acuerdo masivamente. Lo que yo me niego solamente, y que quiero hacer este punto hoy día, porque hoy día escuché ayer las declaraciones, y me parece que sí es bueno analizar que no siempre han estado todos, y que esto ha costado muchos años y ha estado invisibilizado mucho tiempo, sacar adelante muchos proyectos de ley que hoy día se tiene en nuestro país. Laura, pero ¿se puede llegar a un consenso y a unificar de alguna manera al movimiento feminista cuando uno también ve que en el petitorio hay cosas que para mucha gente excede lo necesariamente feminista? Por ejemplo, el decir, bueno, trabajo digno, estable y seguro, todos queremos eso, hombres y mujeres, me imagino, pero por ejemplo, fin a las AFP. Yo he escuchado voceras que dicen que si hay una mujer que no está de acuerdo con el fin a las AFP, entonces no es feminista. A ver, yo quiero decir, en primer lugar, que las mujeres somos distintas. Tú y yo somos distintas, y nosotros somos distintas entre otras. Las mujeres somos diversas y nuestras demandas son diversas, y eso tiene que ser respetado. No podemos pretender que el movimiento feminista sea una sola voz y una sola mirada del feminismo. El feminismo en sí mismo, como una filosofía, tiene múltiples corrientes y como tal tiene que ser respetado. Por tanto, no hay una sola vocera del feminismo, es la coordinadora del 8 de marzo, y yo la valoro y la respeto. Respecto de eso, a mí me parece que el feminismo, como ella muy bien lo dice, atraviesa todos los ámbitos. El trabajo mayoritariamente precarizado es el que realizan las mujeres. Las que ganan menos salarios son las que realizan las mujeres. Las que reciben menos pensiones, como ella dice a propósito del término de la AFP, y las que además tienen planes más caros en las ISAPRE, son justamente las mujeres. Por lo tanto, cuando la vocera hace esa afirmación, no está cometiendo un error. Distinto es que ciertas agrupaciones sociales pretendan sumarse con sus particulares plegarias a este asunto, pero a mí me parece que las demandas feministas en el tiempo han ido conceptualmente ampliando su demanda. El feminismo habla de la igualdad, habla de la protección del medio ambiente, del término del consumo avasallador, del crecimiento pero humano. Es una concepción mucho más amplia que como antes se pensaba que era solo el aborto. Eso no extravía el foco, porque en el fondo cuando ya se termina hablando del fin al extractivismo, en un país extractivista, además como el nuestro, que básicamente vive de mandarle cobre al resto del mundo, o cuando se habla, no sé, de construir memoria feminista, antirracista, antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista como herramientas para las luchas de resistencia, o se habla de activismo feminista y queer en todos los territorios. Eso no va más allá de lo que el movimiento feminista o las mujeres comunes y corrientes esperarían que pase, porque es obvio que la brecha del salario es algo que le importa mucho a las mujeres, es obvio que tenemos un problema con las pensiones, es obvio que las mujeres querrían tener más espacios de liderazgo, siento que ahí hay consenso. Pero como el petitorio llega más allá, me pregunto si no se desvía de ese foco donde hay más consenso. No sé si me explico en la lógica. Esas son demandas, yo las escucho habitualmente en las jóvenes, mis estudiantes en la Facultad de Derecho de la Chile habitualmente tienen esas demandas, y yo las comprendo. El año pasado, cuando estaba el movimiento, de hecho el movimiento estudiantil en la Facultad de Derecho se define como feminista en primer lugar, y porque ellos entienden que el feminismo es la igualdad, es el Estado humanista, es el Estado de respeto entre los seres humanos. Yo creo que son puntos de vista y hay que respetarlos, y que hay que dejar de mirar unifocalmente las cosas, y que el feminismo no nos impone el modelo de mujer con collar de perla. Yo justo ya estoy trayendo una, pero no es el único modelo, no lo somos las que ya... Hay diversos tipos de mujeres, las jóvenes no pueden refrescar cada día y tenemos que ser respetuosas a la juventud. A mí me parece que hay que escuchar, hay que leer, hay que aprender y hay que respetar las diversas opiniones. La sociedad es diversa y hay que escuchar tanto a los que creen que solamente la brecha salarial nos debe ocupar, pero también a las que piensan que hay que preocuparse del territorio y del patriarcado y del que el capitalismo nos consume. Y no, el capitalismo también sustenta este formato, el capitalismo sustenta el formato en donde la mujer se queda al cuidado de los hijos, el hombre nutre y la mujer tuvo que salir porque no alcanzaba. Y este sistema también
también nos devora a nosotros. Las labores de cuidado que equivalen al 40% del PIB mundial, nadie las considera y el sistema capitalista tampoco las valora. Entonces, yo tengo la sensación de que en esto, en democracia, hay que saber usar los elementos de la democracia. El movimiento feminista es amplio, es diverso y tenemos que respetarlo en toda su diversidad. ¿Y es necesaria una huelga como esta? Desde el gobierno dijeron que no era necesario, que la agenda actual del gobierno de Sebastián Piñera está recogiendo gran parte de las demandas, porque el año pasado además se hizo mucho hincapié en esto y se logró poner en agenda, porque además en los gobiernos anteriores, usted fue ministra de la Mujer también, se han hecho cosas para el avance de la mujer. Entonces la ministra Pla, la propia primera dama Cecilia Morel decían que el propio presidente, que no es necesaria esta huelga, que hay otras formas de avanzar para seguir reduciendo brechas en una sociedad moderna. ¿Qué le parece a usted esa mirada? El presidente dijo el otro día en un programa que debería haber un Día del Hombre. Entonces, la verdad que eso significa que no entendemos nada. Yo me tocó promover la ley del femicidio. Hoy día los periodistas dicen que ocurrió otro femicidio y eso antes no se decía. Y yo con mucho orgullo en el primer gobierno de Bachelet me tocó trabajar en eso. Y ayer hubo un femicidio en Quintero y eso no me hace sentirme orgullosa porque siguen ocurriendo asesinatos. Yo creo que ningún gobierno puede decir toda la gente está completa. Es un acto de soberbia pensar eso. Y particularmente un gobierno que tiene la extrema derecha en su coalición, su agenda todavía no es totalmente completa. O sea, yo quiero decir que el protocolo para la asistencia y la implementación de la interrupción por el embarazo en 3 causales no está siendo fiscalizado en toda su plenitud. La ley de igualdad salarial no está siendo fiscalizada por la Inspección del Trabajo. Hay una ley vigente del año 2009. A mí me tocó firmarla junto con la presidenta Bachelet de igualdad salarial que incluso se dice que mejoró disminuyó la brecha. Sí. A mí me tocó firmar esa ley, no está siendo fiscalizada para que tenga mejores efectos. Entonces, yo creo que ningún gobierno, no podría decir, nosotros lo hicimos todo en el primer gobierno de Michelle Bachelet, ni lo hizo la presidenta Bachelet con Claudia Pascual, nadie podría tenerla. Entonces, y además, en segundo lugar, nadie tiene derecho a impedir que haya una huelga. La sociedad tiene que manifestarse a través de los canales democráticos. Para eso recuperamos la democracia. Me parece a mí que es legítimo esta manifestación. Las manifestaciones de las mujeres son generalmente pacíficas. Por lo tanto, yo invito más bien a las mujeres que hoy día han vivido violencia, discriminación en el trabajo, que han vivido dificultades para acceder al empleo, que otro compañero ha accedido antes que ella por el solo hecho de ser hombre, a que vaya a la sede, que participe con su familia, con sus hijas, por un mundo mejor, más igualitario, menos discriminador, menos desigual para nosotras, que participe en la marcha. Laura, ¿qué le diría usted a los hombres que a veces perciben cierto grado de agresividad? Se acuña harto esto de las feminazis, de decir esto se está sobregirando a un punto donde ya no sabemos ni siquiera si hay que regalar chocolates o no. Ayer hubo un impasse ahí en el Parlamento también con un diputado que regaló chocolates y llegaron 2 parlamentarias a llamarle la atención y decirle no, esta no es una fecha para celebrar. Además, infórmese al respecto. ¿Se puede estar cayendo como en una polarización, digamos, de las posturas, o eso es una percepción que forma parte de la resistencia al cambio cultural, que proviene de aquellos que sienten que es demasiado el avance porque les asusta, no porque en verdad se esté yendo al extremo? También cabe la posibilidad de que se esté yendo al extremo. Siempre cabe esa posibilidad, pero me parece que en este caso no. Yo más bien encontraba extremos si uno revisa las actas del Congreso, todos los dichos de los parlamentarios cuando se debatió la interrupción del aborto en 3 causales, cuando hablaban de que la mujer era un envase, de que eso me parecía a mí una locura de ignorancia. Cuando leo las declaraciones del decano de Ciencias de la Universidad de Santiago, me parece a mí que dijo que era ridícula como hombres que además profesan el conocimiento en una universidad, además pública, puedan hacer declaraciones de esa magnitud, de esa ignorancia. Entonces, yo creo que no. Yo creo que las personas cultas que son capaces de leer y de informarse, se adhieren a este movimiento. Tiene que ver generalmente los machismos y cuando no se tilda de feminazis, en definitiva son resistencia, micromachismo, resistencia a los avances de las mujeres. Yo creo que los machismos son, y hay estudios que lo indican, están menos presentes en aquellos sectores más educados. Yo creo que esto es un tema de educación. La gente tiene que leer, tiene que informarse, hay que estudiar lo que ha sido el proceso a través de la historia, hay que leer los informes de Naciones Unidas, de la CEPAL, ahí sacó uno muy bueno, del PNUD, que habla de cuál es la situación de la mujer en el mundo, de lo que pasa en Chile, lee las cifras de Fiscalía, del CENAME, de pobreza del FOSI, para darse cuenta que hay una feminización en todos los ámbitos de cosas y que realmente todavía
hay una brecha que es necesario superar. La situación que gatilló el movimiento estudiantil el año pasado fue una situación de acoso sexual que, paradojalmente, el año 2018 no estaba regulada en Chile. No había sanción para un profesor que acosaba sexualmente a un estudiante. Y eso tuvo que movilizarse toda la universidad para que esto fuera cambiando y se elaboraran protocolos en la universidad para sancionar a aquel profesor que tenía la tupé de hacer un comentario en clase, de exigirle un beso a una alumna o de simplemente hacerle alguna insinuación de carácter sexual o algún requerimiento de carácter sexual. Y eso me parece que es un avance que se logró con movilización. ¿Cuáles son las mayores brechas o los mayores desafíos que quedan para que uno pudiera decir, nunca va a estar todo esto? En eso estamos de acuerdo. Siempre va a haber cosas que mejorar, no solo en las condiciones de las mujeres, también en las condiciones de los hombres, que también hay muchos de ellos que viven precarización del trabajo, hay temas como más globales, pero en lo más inmediato, en las posibilidades que haya en el corto plazo, ¿qué es lo que queda pendiente? Tomando en cuenta que en el largo plazo el cambio cultural probablemente es el más complejo, ¿no? El más profundo. A ver, un poco mirándolo desde lo que yo trabajo, desde mi expertise, yo creo sinceramente que la repartición de roles en el ámbito privado es un tema muy complejo. O sea, si usted piensa en la cantidad de mujeres que hoy día ejercen jefatura de hogar y que mantienen además hogares con trabajo remunerado sin que los padres se hagan corresponsables con el pago de pensiones alimenticias, es muy fuerte porque este empoderamiento de la mujer ha venido acompañado de mujeres que dicen, sabes que ya no quiero seguir peleando contigo, los tribunales no me responden, tú no me pagas, me hago cargo yo. Y son mujeres súper sobredemandadas. O sea, hay mujeres que hoy día hacen de todo. O sea, salen a trabajar, se hacen cargo de los niños, coordinan, presentan demanda, la demanda no llega, el sujeto no paga. Entonces, esta doble carga y triple carga a veces me parece que es excesiva y que no es posible lograr cambios si los roles no se equiparan también en el ámbito de lo privado. En el público se han ganado espacios, lo ha ocupado leyes, pero en el ámbito de lo privado todavía no se logra, porque no se ha valorizado además en lo público. No hay una medición en las cuentas nacionales de cuánto es el aporte del trabajo no remunerado que realizamos las mujeres. En el espacio privado todavía que hay un elemento de valorización y por eso también hay una justificación de por qué ha bajado las tasas de natalidad. Hay muchas mujeres, incluso ayer un estudiante me contaba que hay movimientos antinatalistas porque justamente dicen el mundo no necesita más gente y hay otras tantas mujeres que no quieren tener hijos porque la coartan su desarrollo profesional, porque es una pura sobrecarga, porque son puros problemas y la maternidad se constituye en una tranca para las mujeres y no queremos que eso suceda. Entonces la necesidad de que también haya una igual distribución de roles pasa también por políticas públicas. Fíjese usted que después de aprobado en el primer gobierno de Sebastián Piñera el postnatal parental, se hizo una evaluación en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y solo lo había ocupado un 0,02% de los hombres el postnatal parental. Me gustaría entonces que hoy día la SOFOFA o la CPC anunciara que va a adoptar una iniciativa para promover que sus empresas asociadas insten o estimulen, como lo hacen cuando piden algún beneficio o estímulo tributario, a todos los trabajadores varones que se toman el postnatal parental. Esa sería una medida verdaderamente transformadora a la hora de equiparar los roles entre hombres y mujeres. Pero para eso también se requiere no solo Estado, sino también sector privado que se ponga los pantalones en esto y adopte una medida. Le diga, mira, por cada trabajador que tome su postnatal parental, le vamos a, por ejemplo, dar un bono, vamos a estimularlo, va a tener un reingreso, se le va a conservar su cargo y va a tener oportunidades de... En esa línea de avance, hoy día está en carpeta un proyecto de ley que podría significar una ayuda para madres y padres que tienen hijos, que es el de la salacuna universal. Sí. Me imagino que ese es un paso adelante. Ese es un paso adelante, es un buen proyecto de ley, no es universal. Es que se llama así. Sí, tiene ese nombre, pero efectivamente no llega a todos los niños. Yo siempre lo aclaro porque el presidente siempre dice universal y no tiene la... ¿Por qué no es universal? Porque no llega a la totalidad de las padres o madres, padres y madres, a todos los hombres, por ejemplo, solamente para las madres y los hombres que están al cuidado de los hijos. Sí. ¿No? Entonces, preferente para la madre. Claro, entonces cuando yo le digo que queremos equiparar las responsabilidades al interior del hogar de hombres y mujeres y el beneficio es solo para las madres, la verdad es que de empresas que tengan 20 o más trabajadoras o menos,
menos, la verdad que no estamos equiparando la cancha. No queremos que el rol de cuidar a los hijos solo sea de las mujeres, queremos que se equipare los roles entre hombres y mujeres para no seguir nosotras solamente con esa mochila. Entonces, en ese sentido, me parece que es un avance, pero tiene un foco que no está puesto en la corresponsabilidad que debiera ser la preocupación principal de Chile a la hora de distribuir la carga igual entre hombres y mujeres. Laura, usted me hablaba de los femicidios. Yo entiendo que empezamos a tipificarlo y conceptualizarlo como femicidio justamente cuando usted era ministra de la Mujer, me acuerdo porque fueron mis primeros reporteos de estos temas tan dolorosos. Pero la pregunta es ¿por qué los femicidios siguen ocurriendo? Más allá de cómo les llamemos, ¿por qué no ha sido posible atajar esa situación? ¿Por qué en el fondo ahora en vez de contar asesinatos contra mujeres contamos homicidios contra mujeres, o sea, femicidios contra mujeres, o femicidios porque es redundante, y no hemos logrado terminar con este tipo de violencia que es la más exacerbada, la más brutal y la más terminal dentro de una espiral que probablemente empieza mucho antes? ¿Por qué el Estado no llega antes? ¿Por qué anoche muere una señora en Quintero y no fue el Estado capaz de salvarla de ese agresor? Sí, yo quiero decir al respecto dos cosas. La primera es que el femicidio no ha terminado en ninguna parte del mundo. Yo no conozco, por lo menos, un país que haya logrado eliminar este problema que es estructural, cultural y derivado del sistema patriarcal. No conozco. Sí se ha disminuido. Islandia debe ser uno de los países con menos. Claro, pero posiblemente haya un caso, pero seguramente el mayor problema tiene que ver con las herramientas que se usan. Y hay países que usan la herramienta 1, 2 y 3, dependiendo si hay mucho dinero o interés del Estado de adoptarla, y hay otros que utilizan todas, porque tienen los recursos. En España, por ejemplo, existen fiscalías especializadas para la violencia de género, donde los jueces son preparados, estudian, saben este tema, no le hacen preguntas como la que le hacían a Nabila Rifo, o los periodistas, por ejemplo, son preparados, tienen sanciones si hacen cosas como la que se hizo en Canal 13 relatando el informe ginecológico de Nabila Rifo. Eso está tan regulado así en países que eso tiene más avance. En Chile, por ejemplo, nosotros tenemos, la Fiscalía Nacional tiene algunas áreas especializadas, pero no ha tenido todos los recursos para tener unidades especializadas de tribunales especializados en violencia de género. Entonces el Estado o no tenemos todo el dinero o no ha habido la voluntad política. Y en segundo lugar, porque efectivamente toda esta política requieren continuidad en el tiempo. Entonces, yo estoy realmente preocupada. He habido mucha gente que ha dicho que durante cierto tiempo, y particularmente ahora, se han cerrado algunas casas de acogida, no cuentan con todo el dinero. Hay gente que dice que algunos hay los centros ambulatorios versus las casas de acogida. En los centros ambulatorios no se está pagando el salario de las personas que están en horario. Entonces, claro, si queremos que una política resulte, usted tiene que ser continua, sistemática la política. Estas son políticas de Estado, entonces se tienen que ir manteniendo gradualmente, ir aplicando otras más. Estuvimos durante mucho tiempo peleando por el grillete electrónico para los incumplidores, se ocupó solamente para ciertos casos, cómo se amplía. Hay una ley de violencia integral que está en el Parlamento, se le puso urgencia, pero no es solo la ley, también hay que aplicar las políticas. Se podría avanzar, por ejemplo, en el uso del grillete, extenderlo a las personas que están con medidas precautorias. ¿Qué dice el ministro Larraín ahí? Entonces, cuando usted me dice ¿por qué no se termina? Estos no son problemas unifocales, son multicausales, y estos no son problemas que se solucionan como cuando uno dice, ¿sabes que necesito construir 10.000 casas porque hay 10.000 personas sin vivienda? Y se construyen las 10.000 casas. Estos son problemas que tienen multifactores, son mujeres que para romper el círculo de la violencia, porque además los femicidios es el final más dramático, pero hay violencia también institucionalizada cuando, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, una periodista recibe por la misma pega un trabajo menos que su compañero y todos los días se la pega frente a las cámaras, igual pensando, ¿por qué a él le pagan más si yo soy tanto mejor, soy tanto más busquilla, investigo, soy inteligente? Entonces eso también es una forma de violencia. La violencia es estructural y está presente también cuando alguien te dice, oye, ¿y por qué te cortaste el pelo tan corto? ¿Qué te pasó? No sé, o te hace un comentario por Twitter, o eso también es violencia. Esa violencia que respecto de la mujer está, o cuando el alcalde intenta darle un beso a mansalva, a una cantante profesional, eso también es violencia. Entonces la violencia hoy día no es solo el femicidio, tiene múltiples expresiones cuando no se respeta a las mujeres en igualdad como se ha hecho históricamente con los hombres. Bien, pues hay varios desafíos pendientes. Claro, el femicidio es
lejos la manifestación más brutal, pero hay un montón de cosas que pasan antes y ahí tenemos que avanzar para no llegar también a ese escenario. Hay un cambio cultural además en proceso que me imagino demora bastante más tiempo y que pasa mucho por la educación. Así es. Por alguna de las demandas es esa también, la educación no sexista. No sexista. Muchísimas gracias, Laura Albornoz. Que le vaya muy bien. Verte. Que tenga un buen día. Gracias. Feliz día. Nos vemos.